Vamos a dar 5 minutos y ahora empezamos, ¿vale? Con la introducción. Muy bien, vale. Pues si queréis, comenzamos. Ahí nada. Lo primero, pediros disculpas por la clase del otro día, ¿vale? Que sé que la teníamos agendada para el martes, pero vamos, por un error de calendario no me pude conectar, ¿vale? Hoy teníamos preparada o estimada la clase primera, ¿vale? Dentro de la programación. Pues hoy en la clase vamos a ver la introducción, ¿vale? Todo lo que es el tema de la introducción del curso y la presentación, ¿vale? Que vamos a estar 25 minutos, media hora comentando, ¿vale? Y luego ya la semana que viene, el lunes, a las 2, ya tendremos una, la sesión del primer tema del curso, ¿vale? ¿Estoy viendo mi pantalla? Creo que sí, pero si me podéis confirmar, por fin. Vale, genial.
Entonces, nada, como os iba diciendo, lo primero presentarme. Martín, llevo dando clases en la UNIR durante este último año, ¿vale? Doy clase en dos cursos, en dos programas, en el máster de riesgos financieros y en el máster de asesoramiento financiero y bancario, ¿vale? En el máster de riesgos de la asignatura de riesgo operacional y gestión integrada y en el máster de asesoramiento financiero y bancario doy esta asignatura, ¿vale? De productos financieros complejos y análisis de riesgos avanzados. Porque sepáis un poco más de mí, tengo ya varios años, no te sé decir exactamente, pero en torno a 7, 8 años trabajando en temas de riesgos financieros. En su día estudié administración de empresas, luego hice un máster de riesgos financieros también aquí en Madrid. Me saqué el FRM, el certificado de GAL sobre riesgos financieros. Y después empecé a trabajar primero un añito en temas de riesgo operacional en un banco aquí en España, en un banquito pequeño. Yo ahora llevo 5 o 6 años trabajando en una consultora en temas de riesgos estructurales, ALM, gestión de balance y planificación financiera, ¿vale? Riesgo de interés, de FX estructural, liquidez, etcétera. Eso por mi parte, ¿vale? Por vuestra parte, aunque hoy solo estéis dos, el próximo día volveré a preguntar. No sé si me podéis dar un poco de background sobre a qué os dedicáis, experiencia que habéis estudiado y demás, cada uno. Irving. ¿Me escuchas, Carlos? Sí, Bueno, pues mira, yo me presento, yo soy Raúl sí, y acabo de graduarme hace poquito en el grado de Administración y Dirección de Empresas. De experiencia, justo este lunes empiezo unas prácticas en un banco, o sea que esperemos que bien. bien. ¿Dónde? En el Cajamar. Bien. ¿En oficina o en...? Sí, oficina de red comercial. Qué guay. ¿Dónde? En Almería, en En Roqueta. Almería. Bien. Claro, como tenéis allí la central. Sí, está la central ahí. O sea, esta semana justo, o sea, el lunes empiezo la semana de formación en las centrales y ya luego me envían a sucursal. Bueno, pues muy bien, a ver qué tal. Pues Además, sí. bastante en línea con este máster, ¿eh? Las prácticas. ¿El qué? ¿Cómo? En las prácticas que bastante en línea con el máster para temas de asesoramiento y demás. Sí, sí. Y justo son 6 meses para este primer cuatrimestre, así que bien. Qué bien. Vale. Y pues muchas gracias, Raúl. ¿Y tú, Irving? Sí, lo mismo no lo está escuchando. Vale, vale, guay. Pues entonces a ti, Raúl, por lo menos por esta parte, yo creo que esta asignatura te va a venir bien para todo el tema de productos y demás. Nada, por explicaros un poco la programación estimada de la asignatura, ¿vale? Lo primero que os quería enseñar es la parte de los temas, ¿vale? Que vamos a ver, tenemos 3 bloques. Un primer bloque más introductorio en el que vamos a hablar de riesgos financieros, cómo funciona la tesorería. Ah, mira, David. Vale, genial. Vale, gracias. Así que tú ya cuentas con experiencias. Vale, genial. Nada, aquí lo que os comentaba, ¿vale? Tenemos un primer bloque en el que hablamos de riesgos financieros, tesorería de la empresa, cómo diseñar coberturas de una manera más, ¿cómo decirlo?, más genérica, más teórica, más de definición de marco conceptual. Ahí trabajas en institución pública, vale, genial. Un segundo bloque en el que entramos ya un poco más de detalle en cómo hacer coberturas sobre tipos de interés y tipos de cambio, que suelen ser los principales riesgos, y empezamos a ver productos, los FRAs, los seguros de cambio, y un tercer, perdona, FRAs, seguros de cambio, opciones, ¿vale? Que me lo he saltado, perdón, aquí abajo, swaps, ¿vale?
Y un último bloque donde hablamos ya de coberturas un poco más complejas, de estrategias sintéticas, complejas y demás, y productos más complejos, ¿vale? Aquí lo que me gusta a mí hacer es, entre el primer bloque y el segundo, hacer una sesión de repaso en el que veamos en Excel y en numérico y cuantitativo cómo funcionan todos los productos. Que al final es muy útil para que vosotros sobre Excel podáis ver cómo funcionan todos ellos y luego cuando veamos los temas lo podéis entender mejor, ¿vale? Entonces, ¿cómo va a ser la programación de la asignatura, ¿vale? La programación de la asignatura. Está pensado que durante la primera semana veamos toda la parte de riesgos financieros, que lo vamos a ver, es un tema cortito, muy teórico, muy de introducción, lo vamos a ver el lunes en 45 minutos. Luego veremos la tesorería de la empresa, es decir, cómo funciona la tesorería de la empresa, qué objetivos tiene, las políticas de gestión de riesgos que tiene este propio departamento. Y por último, antes de Semana Santa, que creo que luego esa semana, aquí en Madrid, veremos toda la parte de diseño de coberturas eficientes, ¿vale? Y haremos la introducción a la primera actividad, que ya la veremos luego, ¿vale? Y los diferentes tipos de coberturas que hay y demás también los veremos. Segundo bloque, entraremos en la parte de coberturas de tipo de interés y tipo de cambio, coberturas más estándar, pues FRAs, opciones, seguros de cambio, swaps, etcétera, etcétera, ¿vale? Para que lo vayáis viendo, sea cuando hagamos foco en cada uno de los productos, cómo funcionan a nivel teórico, a nivel práctico con Excel y demás, ¿vale? Que eso os lo compartiré. Y luego, por último, el último bloque, bloque 3, pues ya veremos temas más complejos de coberturas, estrategias sintéticas y demás, ¿vale? Cada uno de los bloques, como podéis ver, tiene una actividad asociada, ¿vale? Disculpad. Y esas actividades asociadas las vamos a ver ahora, ¿vale? Vamos a ver un tema de las calificaciones porque lo veáis. Aparte de todos aquellos test por tema que podéis realizar para sacar más nota, tendremos después una actividad con inteligencia artificial, ¿vale? Y las actividades que comentábamos, ¿vale? Que ahora pasaremos a verlas. Como evaluación continua. Y luego tendremos un 60% del curso, que será el examen final, que normalmente suelen ser 3 ejercicios de prácticos, ¿vale? No tipo test, prácticos. Un segundo. Entonces, si nos vamos a las actividades, porque las veáis, están en archivos, ¿vale? Tenemos aquí las actividades cargadas, que son estas tres, y luego además tenemos una con IA, ¿vale? Entonces, para que podamos ver las 3 actividades, básicamente tenemos que mediante el uso de chatbot de IAs en esta primera, ¿vale? Pues que busquemos información sobre una empresa, ya lo veremos más en detalle, ¿vale? Y acabemos sacando su PNL y qué posibles coberturas pueden realizarse para cubrirse ante subidas, bajadas de tipos, etc. En el 2 tendremos que valorar un FRA, ¿vale? Con lo que veamos en clase, la actividad 2. Y en la actividad 3 quiere cargar lo mismo con un swap de divisas, ¿vale? Esto ya lo haremos más en detalle cuando nos toque. Aquí sí que os quería decir que aquí antes de cada clase os intentaré subir, ¿vale? Todas las semanas en una carpeta que de hecho la voy a crear nueva, en la presentación que vamos a... ¿Vale? Ahí Raúl me preguntaba si son grupales, ¿no? Lo voy a revisar un segundo. Juraría que sí que son grupales, pero déjame que lo vea, ¿vale? Sí, son grupales, ¿vale? Las podéis hacer todas en grupo, ¿vale?
Ahí no hay problema. Y podéis usar los grupos de otras asignaturas, nuevo, lo que queráis, ¿vale? Ahí lo que necesitéis. Adicionalmente, las clases serán normalmente los lunes y los viernes, que es cuando tengo yo más disponibilidad, ¿vale? Los lunes al mediodía o por la tarde, hora España, o los viernes sobre esta hora o a la siguiente, ¿vale? Entonces, no sé si hasta aquí hay alguna duda. A ver, no sé si tenéis alguna otra pregunta. No, no va a ser muy complicado, ¿vale, Irving? Porque vamos a empezar por lo más básico, por la introducción, y aunque hay algún tema que puede ser un poco más complejo, y aunque hay un tema que puede ser un poco más complejo, vamos a hacer introducción, vamos a montar ejemplos, no te preocupes, de verdad, no va a ser complejo, ¿vale? De hecho, la idea de la asignatura es que podáis conocer estos productos. Vale, ¿algún otro tema? Aquí Adriana, que ya te has conectado un poco más tarde, nada, les había contado a los compis un poco mi background, que llevo 7 u 8 años trabajando en riesgos financieros, en temas de riesgos estructurales, interés, liquidez, FX, ¿vale? Aquí en Madrid, y que llevo un año dando clase en la UNIR, ¿vale? Tanto en este máster como en el de riesgos financieros, la asignatura de riesgo operacional. Entonces les había pedido que ellos se presentaran un poco. No sé si tú también me puedes dar un poco de background sobre lo que has hecho tú, a lo que te dedicas, etcétera. Pues nada. Vale, pues si queréis, como introducción, la introducción es un poco esto lo que vamos a ver, ¿vale? Primer bloque más conceptual, o sea, realizar vi- un estudio de lo que son los riesgos de la empresa, cómo funciona la tesorería para gestionarlos y la visión de las coberturas, cómo hay que diseñarlas. Y luego, segundo y tercer bloque, productos financieros, ¿vale? Más complejos. Todo el tema de derivados, de opciones, de futuros, seguros de cambio, etcétera, ¿vale? Entonces, si queréis, lo dejamos aquí. Os subo ahora la presentación del primer tema, ¿vale? Disculpa. El primer tema que va sobre la gestión de riesgos financieros, ¿vale? Y nos vemos el lunes a la misma hora que hoy y vemos esa parte, ¿vale? Así que nada, gracias a todos y lo dicho, perdonad por el lío del otro día, ¿vale? Del lunes.
Vamos a dejar la sesión grabada para el resto. Hasta luego.